es el gobierno el que marca las lenguas y sobre todo las palabras. No, el globalismo, no es no existe el globalismo, no existe una doctrina globalista, no existen señores que militen en el partido globalista. El globalismo es algo inevitable. Empezamos siendo tribus pequeñas, formamos pueblos, los pueblos formaron imperios, los imperios formaron estados-naciones, los estados-naciones formaron federaciones nacionales, las federaciones nacionales ahora tratan de organizar organizaciones multinacionales como la Unión Europea. Esto es el proceso humano de incrementar el nosotros. Creo que el que lo decía esto era Carl Sagan. Antes nosotros éramos nuestro clan y todos los demás eran los otros, y había que matarlos, machacarlos y quitarles el mamut que habían cazado ellos para comerlo nosotros. Con el tiempo el nosotros se fue ampliando y a lo largo de los años se ha ampliado tanto que hoy entendemos que todos somos miembros de la misma especie, que las personas de color distinto, de tono de piel distinto, de rizo de cabello distinto, de pliegue de los párpados distinto, de estatura distinta, de lenguaje distinto, no son inhumanos a los que puedas matar como en los campos de exterminio nazis, que nosotros nos implica a todos. Eso es un fenómeno natural que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia humana, la ampliación del nosotros. No hay un globalismo que esté imponiendo la élite. Uy, sí, la élite. Si la élite siempre les funciona para todo menos para lo que no funciona.